Muy bien, estamos con Aldo Panfichi. Pido un aplauso, por favor, para nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Tu barra brava. La barra brava del programa. Aldo, bueno, tú eres futbolero, ¿no? Además de sociólogo, por supuesto, eres futbolero. O además de futbolero, eres sociólogo. Y quería empezar preguntándote, bueno, ¿qué sensación te deja como hincha, como aficionado, como hombre que ha visto fútbol durante mucho tiempo, la campaña de Perú en el Mundial de Rusia? Mira, me deja muy tranquilo y esperanzado en el futuro. Siempre antes de los campeonatos competitivos internacionales, siempre estaba nervioso, pensando que nos iban a golear, que íbamos a terminar, digamos, con la pata de los caballos, ¿no? Pero la campaña misma me hizo sentirme tranquilo. Yo sabía que este equipo iba a dar todo, que quizás no alcanzaba, pero ahora me siento un poco más tranquilo que antes, porque creo que ahora tenemos equipo. Ahora, de todas maneras, siempre hay críticos, siempre hay voces que piensan que no deberíamos contentarnos con tan poco, ¿no? Es decir, que finalmente no hemos pasado a los octavos de final. El propio Gareca, ¿no?, tiene una teoría respecto de que el fútbol finalmente se reduce a una disciplina de eficacia, ¿no? Y no hemos sido lo suficientemente eficaces como para estar en octavos. Entrevistado por un periodista peruano, creo, Juan Carlos Solitas, también decía hace unos días que Perú no puede permitirse, una selección no puede permitirse fallar en un nivel como este. ¿Hasta dónde podemos ser críticos con esta selección, que nos ha dado, por supuesto, muchísimas alegrías, pero que finalmente también tiene que estar susceptible a la crítica, ¿no? Mira, estos comentarios que tú señalas también me dejan también tranquilo, porque una cosa es ser tranquilo, otra cosa es ser eufórico. Claro, ¿no? Y entonces... Pero hay que controlar la euforia, ¿no? Porque la euforia hoy no sé si tenga mucho sentido. Hay que estar contentos, pero no... Pero pisando tierra. Pisando tierra. Entonces estoy tranquilo en el sentido de que, digamos, es verdad de que nos falta, porque nosotros no podemos pasar pues de la noche al día, ¿no? Podemos estar coleros en los últimos campeonatos y después llegar a la final, como algunos decían, ¿no? Claro, entonces eso me parecen extremismos que no tienen... Que bueno, es el fútbol, te da la licencia de decir lo que quiera, pero en realidad que Gareca, que Oblitas y que alguna parte, ojalá, de la opinión pública cada vez mayoritaria pisen tierra y digan, miren, ¿saben qué? Tampoco vamos a desmerecer. Ha sido un logro, pero nos falta, yo diría, no sé si peso, jerarquía que te dan los campeonatos, que te dan, digamos, el kilometraje, porque en estas instancias fallas un gol, te pueden meter el gol y se define todo. Entonces, creo que estamos en camino y, por lo tanto, tranquilo es la palabra. Claro, quizá los hinchas nos sentimos un poco desconcertados porque hemos pasado 7 meses, ¿no?, esperando el Mundial y en una espera que ha implicado, además, padecer la novela de Paolo Guerrero, la muerte de Daniel Peredo, una serie de asuntos entre dramáticos y tensos, que entonces llegamos a la fiesta por la que habíamos esperado tanto tiempo y nos vamos muy pronto. ¿Tú sientes que ahí, por ejemplo, el hincha tiene una herida en particular o tampoco no lo deberíamos ver tan trágicamente? Yo pienso que hay tiempos en que las cosas se aceleran. Y hay momentos en que las cosas van mucho más lento, los procesos de cambio. Entonces hemos tenido durante décadas, digamos, no habían prácticamente cambios en el mundo del deporte y en el fútbol. Y de pronto en los últimos 7, 8 o 9 meses, o un año, ponte, en el cual empezó un repunte de la selección, hemos empezado paulatinamente a acelerar las cosas al punto que hemos llegado a un mundial. Digo acelerar emocionalmente, expresiones de identidad nacional, de euforia, de sentimientos de pertenencia, que me parece que es un momento extraordinario, porque mirándolo en perspectiva histórica, han habido pocos momentos en el último siglo, creo yo, en el cual la sociedad de manera tan espontánea se ha salido a los espacios públicos, niños, grandes, blancos, negros, chinos, no había ningún distingo para vestirse o para generar una identificación con una selección nacional. Eso me parece a mí extraordinario, pero frágil, y que hay que capitalizarlo, porque también sería una tragedia, ahí sí,
perder eso, la oportunidad. ¿no? Claro, claro. Antes de hablar del tema de los hinchas, dos asuntos puntualmente deportivos. Comentaba el tema de Guerrero. ¿Te decepcionó Guerrero? ¿Crees que la actuación de Guerrero estuvo a la altura de lo que se esperaba de él? ¿Que finalmente esta distancia con la selección terminó perjudicándolo o no? ¿O sientes que cumplió en la medida en que Mira, yo creo podía? que lo perjudicó. Definitivamente no tenía un ritmo de competencia. El hecho que Gareca no lo pusiera de titular indiscutible. Que es un enigma ese también que se irá despejando con el paso del tiempo. ¿Por qué no lo pone Gareca? Podemos especular ahora muchas cosas, ¿no? Pero sí, solamente él sabe si trata de marcar una posición personal frente al caso Guerrero o si efectivamente lo vio mal, ¿no? Mal yo creo que no lo vio en nivel competitivo, porque si tú miras la trayectoria de Gareca tomó decisiones en toda la campaña, drásticas, en el momento, ha dado golpes de timón que le han resultado, porque también han podido ser una catástrofe, sobre todo al principio, ¿no? Y entonces yo creo que no lo vio en la interna completo. Yo creo que hoy, si bien el Perú no jugó el mejor partido, creo que jugó el partido más bajo y ganó. Creo que Guerrero estuvo mejor que los dos partidos anteriores. Y entonces... Su actitud además también era distinta, ¿no? Con Francia uno veía a este Guerrero caprichoso, renegón, que se peleaba con el árbitro, que no era el capitán que necesitábamos. Hoy efectivamente, aunque el equipo no ha estado tan bien, él ha jugado. Pero yo entiendo, trato de entender, por qué era caprichoso, porque de repente el cuerpo no le daba, entonces era una frustración y entonces buscaba exteriorizar esta molestia frente al árbitro. No sé, estamos especulando, ¿no? Pero hoy día jugó bien y creo que los 7 meses sin jugar le pasaron factura. Ahora, el partido con Dinamarca, porque el partido con Francia en el papel era el partido que había que perder. Hoy le hemos ganado a Australia y claro, a los peruanos nos gusta siempre repasar un poco la historia reciente para ver qué hubiera ocurrido si. El penal que falla Cueva está también cargado de simbología, ¿no? Porque es un penal que él patea con una presión enorme, ¿no? La presión de tener que devolverle a un país la euforia por conquistar un gol después de 36 años. Sí. No es una jugada cualquiera, quiero decir. No, yo pensé que lo iba a patear Farfán, porque juega en Rusia, conoce las canchas, es un jugador más, digamos, hecho a torneos internacionales, pero Gareca se la jugó por Cueva, es su jugador emblemático, tiene una relación paternal con él, y se la jugó, y bueno, como dicen los arqueros, murió en su palo, digamos, se la jugó y no resultó. Creo que lo abrumó la responsabilidad. Lo de los hinchas a mí me parece un factor notable, ¿no? Que tantos peruanos hayan decidido irse, ¿no? Algunos incluso gastándose todos sus ahorros. No habla solamente de una afición muy futbolera, sino de un país o de una minoría que quiere trasladarse a otro lugar para ver si en otro país pueden ser unidos y felices. Hay algo de eso también, ¿no? Sí, ¿Tú cómo has leído este fenómeno? Sí, a mí me parece uno de los fenómenos más interesantes. ¿Por qué? Porque pienso de que esas 30.000 peruanos dicen aproximadamente, un poco más, un poco menos, que se movilizan. Es una movilización de 30.000 personas. Es casi un peregrinaje simbólico de ir a ver jugar a tu selección después de tantos años. No hay que perder de vista que un componente importante de esa multitud son los peruanos que salieron en los 80 y en los 90. Es cierto. Y que vivían... Hay una diáspora peruana, digamos, producto de las crisis y, digamos... Es que eso es lo brutal de todo esto. La última vez que tantos peruanos salieron del Perú fue por un asunto de sobrevivencia, así es, ahuyentados por las crisis políticas, económicas. Y desde ese momento han desarrollado, porque yo también he vivido afuera, tú también, desarrollas una relación ambivalente con el país, ¿no es cierto? De profundo amor, cariño, pero al mismo tiempo de molestia, frustración, sobre todo cuando comparas cómo funcionan las cosas en otro lado. Entonces esos peruanos y peruanas han hecho su vida afuera, pero me imagino que siempre enchufados con el Perú y siempre viviendo esta relación conflictiva, y de pronto, digamos, se les abre la oportunidad de ir, digamos, a un campeonato mundial de esta naturaleza. Y además es una población peruana cosmopolita, que sabe tomar aviones, trenes, horarios, tarjetas de crédito. Y de una extracción social variada, ¿no? Alguien podría pensar, no, a Rusia se dan los pitucos, los que tienen plata. Pues no, para mí una de las cosas más gratificantes es encontrarme con gente de distintas ciudades del Perú,
con distintas posibilidades y con Pero distintas con experiencias. recursos o con crédito. Sí, sin duda, sí, sin duda. También te demuestra... Salvo el israelita, ¿no? Este hincha que creo que empeñó todo lo que tenía y ahora está rogando a ver quién hace una colaboración para regresar, para que pueda regresar, pero sí, salvo esa anécdota, la mayoría efectivamente, con crédito o con dinero. O con dinero, lo cual significa que estamos en otra situación, digamos, que te permite, si tú quieres, tirar la casa por la ventana. Pero hace 10 o 20 años no era posible. Claro, entonces claro. también es un cambio, digamos, que me parece interesante, porque hay una multitud de gente, tanto de acá como de distintos lados, que va a reafirmar su peruanidad en una tribuna. Y que además es reconocido, ¿no? Porque yo siento que lo que tú decías hace un rato, hay que capitalizar esto que está ocurriendo, porque que los rusos, los egipcios, los alemanes te saluden, te aplaudan cuando tú pasas por la calle gritando Perú, Perú, yo creo que eso repercute directamente en la forma en que el peruano se ve a sí mismo, ¿no? Exactamente, te da confianza. Sin duda. Otros te reconocen en un país donde el racismo y el ninguneo ha sido durante muchos años práctica cotidiana y todavía lo es, para no pasar realista. Entonces de pronto tú sientes que otros te admiran, que otros te dicen, oye, ¿no? Algo, y además la tribuna es el espacio más democrático. Exactamente. Porque te abrazas con gente, digamos, de distinta condición social, ¿no? Entonces, y puede parecer una cosa menor, pero esos pantallazos, esos primeros planos de los hinchas peruanos, que los ve todo el mundo, yo creo que también son como postales de una peruanidad que está, eso, lo que tú decías, reelaborándose, ¿no? Y por eso me parece que es un momento vez. excepcional. ¿Ya? Es frágil porque ya se acaba el Mundial y volveremos a nuestros temas diarios y cotidianos, muchos de ellos frustrantes. ¿Crees que en el fondo es frágil? Digamos que esto finalmente va a ser un paréntesis que se cierra y volveremos a... No, depende de nosotros, digamos, y depende de nosotros porque yo creo que es el momento en el cual debemos de, junto con celebrar los goles, hablar de las cosas que están de por qué han sucedido esto, qué significa para nosotros, qué ejemplos hay, cómo trasladarlos a otros ámbitos de la política, de la sociedad, etc. Es una oportunidad para construir narrativas, empujar una voluntad, esos cambios, y entonces yo creo que eso es la agenda para adelante. Claro, vamos a probarnos a nosotros mismos si esto es la excepción o si puede convertirse en una especie de norma, ¿no? Porque además todo esto ha ocurrido más bien en momentos en que las crisis políticas han estado en momentos muy candentes, ¿no? Renunció un presidente, bueno, estoy pensando en PPK, el diálogo accidentado entre ejecutivo y legislativo, la reestructuración del norte, en fin, hay una agenda de asuntos pendientes muy importantes y es en ese país donde de pronto surge este tema futbolístico que también es importante, lo cual te demuestra, digamos, que hay muchos cambios a nivel de mentalidad y de cultura, digamos, un momento de cambio cultural muy importante que tiene que ver con las generaciones, porque son los jóvenes, digamos, de 40 años para abajo, los que no tienen tanto la mochila de las frustraciones de haber perdido tantos campeonatos o haber sufrido crisis tan devastadoras, los que deberían, pienso yo, producir el cambio generacional y tomar el liderazgo, porque los dirigentes que no nos llevaron un mundial durante casi 40 años no nos van a llevar. Entonces yo creo que es el momento de dar paso, digamos, a otro tipo de gestión más profesionalizante, más ambiciosa, menos acomplejada, más segura de sí mismo, y eso debe también traducirse en distintos órdenes de cosas. ¿Tienes favoritos para el Mundial? Ya sacando a Perú de la... Depende, tengo favoritos conforme van avanzando, ¿no? Ajá. Hasta ahora de lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha gustado o emocionado? Mira, para ver, a mí, latinoamericano, me ha gustado mucho Colombia, ¿no? Sobre todo el último partido. A pesar del debut, ¿no? A pesar del debut. Se tuvo mala suerte en el debut con Japón. Sí, pero este último partido como que, no sé, creo que tenemos mucha cercanía en muchas cosas, en tragedias, en esto, y Colombia me gustó mucho, ¿no? Me gustó también Nigeria, pero bueno. Ya se quedaron. Lo de México con Alemania también ha sido México, especialmente simbólico, ¿no? Muy, muy importante, ¿eh? México hay que sacarse el sombrero. Bueno, hablemos del otro tema que también me interesa tocar contigo, Aldo. Tú estás por publicar un libro. Uno de los fenómenos más interesantes que ha traído la clasificación de Perú al Mundial ha sido de pronto la explosión de libros acerca del fútbol, ¿no? Sí. Ha habido como un boom editorial al respecto.
Tú, sin embargo, has preferido esperar que el Mundial avance para, incluso que termine, porque el libro se presentará en julio en la Feria del Libro. Exactamente. Para sacar un libro. Primero te pregunto por eso. ¿Por qué lo has preferido así? Para ver, de alguna manera, bueno, el contenido del libro es sobre la relación entre fútbol y política en el Perú del siglo XX. El otro partido es el título. El otro partido, la disputa por el gobierno del fútbol peruano. Entonces, ahí hablamos, digamos, de esta relación complicada y de alguna manera por qué tiene raíces históricas nuestra debilidad institucional en el fútbol. Y pensaba de que en un momento eufórico y con un boom editorial, digamos, tan desafiante y con tantas voces, tan interesante... Podía pasar un poco desapercibido. Sí, ¿quién quiere en este momento de la fiesta, digamos, en plena fiesta, empezar a hablar de política, de Burga, de los problemas, de la corrupción? Claro. Entonces dije, mire, ¿saben qué? Cuando la marea baje, y el FIL es cada vez más importante, la Feria del Libro de Lima, es un mejor momento para reflexionar sobre el fútbol en general. Porque además va a ser bien interesante ver cómo desde la política se trata de capitalizar o no el fenómeno de la selección peruana, ¿no? Así es. O sea, ahora mismo estamos en pleno mundial y vemos que quieren sacar el Día de la Aceituna. Sí, que claro, ¿no? El Día del Futbolista Peruano, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí, ahora, una cosa que quería enfatizar era que este libro es un libro escrito con 3 personas más. 3 ex estudiantes míos, porque ahora son ya flamantes licenciados en sociología y una maestría. 2 mujeres, que también es un fenómeno, digamos, la irrupción importante de la mujer, digamos, no solo en la tribuna, sino también ahora desde la labor ensayística. Exactamente, ¿no? Entonces, pensando y reflexionando, y entonces es un libro colectivo, hemos hecho 2 años para trabajarlo, hemos hecho un profundo trabajo de archivos, entrevistas, y ha sido complicado, pero estamos contentos con el producto. Bueno, una clasificación a un mundial siempre es una tentación para quienes detentan el poder, para poder utilizarlo políticamente. Si revisamos, digamos, las últimas clasificaciones de Perú, del 70 en adelante, ¿tú dirías que siempre ha habido un interés de parte de los gobiernos por aprovechar esa coyuntura a favor suyo? No, digamos, yo diría que, para ver, quienes tenían proyectos políticos deportivos, por denominarlo de alguna manera, es decir, por utilizar el deporte para algún fin político, digamos, de forma más sistemática, han sido 2 en el siglo XX. Los militares. Leguía, a inicio del siglo XX. ¿Por qué? Porque estaba en la construcción del hombre nuevo, en la patria nueva, que era el hombre moderno, y por lo tanto había que introducir los deportes, el atletismo, los deportes ingleses, para dejar los toros, los gallos, esto porque habíamos perdido la guerra con Chile, no teníamos hombres viriles, sino, decían, afeminados, etcétera, etcétera. Entonces necesitábamos producir un hombre racional, nuevo, y entonces introdujo el fútbol, trajo profesores del exterior y en los municipios, los campeonatos, etcétera, etcétera. Después Velasco tenía una idea, digamos, del deporte amateur, no profesional, eso es lo que se chocó con la clasificación, en el modelo Cuba, porque la Revolución Cubana había logrado avances deportivos muy importantes, y entonces Velasco desarrolló toda una política de utilizar el deporte e instrumentalizar la clasificación del fútbol para su apoyo político a sus reformas. Luego no ha habido nada. Ha habido intentos, digamos, de aprovechar, yo diría, políticamente en forma coyuntural, pero en los años 80 Alan García retiró a los profesores de educación física, digamos, de los colegios, porque estaba en la crisis de la deuda, la crisis, digamos, de la deuda internacional, la hiperinflación, etc. Y en los años 90 el Estado se retira de una serie de aspectos o de ámbitos sociales, de interés público, como el fútbol, porque tú sabes que, y esto es un dato que te quiero señalar, ¿no? En el año de 1992 se produce lo que podríamos llamar cierta forma de privatización de la Federación Peruana del Fútbol y de la selección, porque desde el año de 1924 hasta el año 1992 todas las selecciones, los comités seleccionadores y los presidentes de las federaciones eran nombrados por el Estado peruano. ¿Y a partir del 92 qué es lo que ocurre? Hay una ley
que presenta Delfino con Burga de secretario y con el apoyo de un dirigente colombiano de la FIFA, Londoño, que vienen al Congreso el año 92 a la Comisión de Educación y Deporte que presidía Rey, porque te digo todo esto porque lo hemos leído en las actas del Congreso, en las actas de discusión, la Comisión de Deporte, y pasan, digamos, un decreto ley o ley que por medio del cual el Estado peruano renuncia, digamos, a tener injerencia en el fútbol, en la Federación Peruana de Fútbol, y la Federación Peruana de Fútbol genera un sistema autónomo por fuera de la ley peruana, digamos, de reproducción del poder alrededor de este voto con las ligas departamentales, con los equipos de segunda. Bueno, ese viraje fue clave, ¿no? Clave. Claro, al inicio también fue producto de muchos vicios y pasó mucho tiempo hasta que encontró una manera de ser más eficiente, pero fue clave, ¿no? Más eficiente ahora último. Claro, claro. Porque, ¿te acuerdas? Al inicio era terrible, no había unas componendas en la conformación de... Eran amiguismos, eran argollas, ¿no es cierto? Entonces no era un criterio profesional, que creo que es el mérito de la administración actual. El mérito de la administración actual es haber delegado y reconocido que no puede estar en todas y haber convocado a profesionales. A mí me parece que es un cambio sustantivo. Pero tú recuerdas que cuando nos eliminaban y la gente decía que se vaya Burga, no lo podían sacar. Exacto, porque el sistema se había diseñado de tal manera que ellos estaban... Pero es el mismo de la FIFA. Sí. Es exactamente a escala local lo que generó Havelange, digamos, para reproducir este grupo en el poder hasta que vino el tema de la fiscal o la juez de Nueva York, que derrumbó todo esto y se trajo abajo, digamos, a Havelange y su grupo acusado de corrupción. Bueno, en Argentina hace poco un colega argentino me decía que a raíz de la muerte de Grondona, ¿no? se ha venido abajo la Federación Argentina. Y utilizó una expresión que ahora que te escucho comentar esto, creo que viene a cuento mencionarla, ¿no? Dice, como las buenas mafias, ¿no? Una vez que muere el capo, lo que queda empieza a desestabilizarse, ¿no? Y eso efectivamente está pensado como para... Al peor estilo de las mafias. Para perpetuarse en el poder, para circular entre mis patas, ¿no? Digamos, y utilizar además los fondos de la FIFA, porque la FIFA es interesante, digamos, en cualquier asociación uno paga por estar ahí. Es decir, las federaciones nacionales deberían pagar a la FIFA. Es al revés. La FIFA redistribuye porque tiene el control monopólico de los campeonatos internacionales, no solo, digamos, del Mundial. ¿Tú dirías entonces, Aldo, que en los últimos, no sé, 30 años en la federación ha habido gente que sí estaba interesada en que a Perú le vaya bien, pero que sobre todo está interesada en enquistarse ahí y sacar provecho propio? Yo diría que, digamos, el fútbol es una pasión, es una tribuna. Pero no ha sido la prioridad, digamos. No, porque mira los resultados. O sea, los resultados te hablan por sí solos y el fútbol es resultados, ¿no? Entonces, bueno, por estos temas y otros, yo decía, pues, yo voy a salir el pleno mundial, nadie me va a querer escuchar. Pero si te entiendo bien, el libro entonces no solamente tiene que ver con el fútbol, sino sobre cómo los gobiernos han asumido una política o no deportiva. Es eso. No tiene que ver con los resultados, se mencionan exactamente, pero es un poco las disputas entre los clubes, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, la Federación Peruana de Fútbol y la FIFA como gran árbitro arriba. ¿Cuál ha sido en los últimos años el gobierno que más compromiso ha tenido con que el deporte sea efectivamente Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno, lamentablemente ninguno, pero creo que ahora es también una oportunidad. La participación de exdeportistas en la política, por ejemplo, ¿ha sido beneficiosa, productiva o no ha tenido, digamos, mayor repercusión? No ha tenido mayor repercusión. En realidad, tú miras, hay algunos dirigentes que han llegado al Congreso, digamos... O es voleibolista, ¿no? Voleibolista, pero... Casi toda la generación Seúl 88, no toda, ¿no? Pero muchas se movilizaron hacia el Parlamento. Han capitalizado
alcanzado electoralmente una popularidad, pero en términos de lo que es una reforma institucional, porque acá tenemos un problema, ¿ya? El problema está de que hemos clasificado, estamos contentos, exacta, a nivel de selección, pero a nivel de clubes es un desastre. Este mismo año nos han eliminado de todos los campeonatos y nos han goleado inmisericordiamente como todos los años. Eso es bien interesante porque por lo general las elecciones terminan siendo una suerte de espejo, ¿no? No histérico a veces de la liga local. No es el caso. Pero este caso caso no tiene nada que ver. Entonces, hacer sostenible esto significa reformar abajo, porque si no tienes, o sea, un buen sustento, divisiones menores, profesionalismo, en fin, digamos, inversión, los clubes están, mira, los clubes más importantes, el tuyo y el mío, ¿quiénes controlan la SUNAT? O sea, la SUNAT está manejando el fútbol peruano. Y nadie es consciente de eso. Y la SUNAT no tiene la capacidad de poder administrar el negocio de fútbol porque su función es cobrar los impuestos. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cuánto invierte normalmente los gobiernos, cuánto se invierte en el Perú por el deporte? Así como en educación el PBI es de un porcentaje minoritario cuando debería ser del 6%. En deportes, ¿cómo está la cosa? ¿Lo han revisado eso? No, la verdad que no lo hemos revisado porque sabemos que es tan pobre que, digamos, creo, el otro día estuve con una mesa redonda con los amigos del IPD y era algo así como de 80 millones de soles para todos los deportes. Y 80 millones de soles para todos los deportes, o sea, ponlo en dólares, digamos, para tener una escala internacional. Y estamos hablando de claro, no es el fútbol profesional, porque eso se maneja, digamos, de manera autónoma. Pero un país que invierte tan poco en un deporte que además tiene un impacto directo en la salud pública, en la educación, en la educación cívica. Y entonces, y tú me preguntas, ¿quién ha invertido más? ¿Quién ha hecho más? Mira, ahí están los números. Y nuevamente, ¿no? el tema deportivo totalmente desaprovechado, siendo, como tú dices, un vehículo para ligarlo con el tema salud, el tema cívico. El tema educativo. El tema educativo. Pensaba, por ejemplo, en el dilema que siempre se plantea cuando Perú va a ser anfitrión de un evento deportivo. Se vienen los Panamericanos, por ejemplo, y mucha gente dice, ¿por qué el Perú va a invertir en instalaciones deportivas cuando tenemos una serie de urgencias que resolver? ¿Tú cómo resuelves ese dilema? ¿Tú sí crees que vale la pena que un Estado asuma la organización de una competencia deportiva? Mira, yo pienso que sí, porque para ver, siempre un Estado precario, quiero decir, no como claro, el peruano. Siempre va a haber críticas. Y los problemas del Perú son tan grandes y tan enormes, pero uno de ellos es la ausencia de infraestructura deportiva. Y entonces este tipo de compromisos, digamos, nos permite, digamos, una infraestructura deportiva para después. Hay dos problemas con eso, lo que pasó en Odebrecht y los estadios en Brasil. Claro. La corrupción. Te das cuenta que fue pues un festín, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ver que eso no suceda acá. Ojalá que no suceda acá y que no sean elefantes blancos, digamos, evaluados, ¿no? Ahora en Rusia, por ejemplo, hay ciudades en las que los estadios son construcciones desmontables, ¿no? Que no están pensadas para que se perpetúen ahí, que se queden como edificios que nadie va a aprovechar, sino para que sirvan como instalaciones movibles, en fin. No creo que hay maneras ahora de hacerlo de manera más moderna, ¿no? Exactamente. Ahora, tocando el tema de Rusia, ¿no? O sea, Rusia que estaba aislado, digamos, este campeonato mundial con miles y miles de hinchas, con todas las cámaras del mundo viendo, es un golpe geopolítico totalmente importantísimo. Mira, uno cree, por lo menos a mí, lo conversaba con colegas allá, uno crece con la idea, la versión de que Rusia es efectivamente ese país que dice Estados Unidos que es, ¿no? Claro. Un país detenido en el tiempo, totalmente disociado de las tendencias globalizadas. Y lo que uno ve, por ejemplo, en Moscú, es una ciudad completamente capitalista por un lado, pero además el ruso es un personaje muy, muy empático con toda su tosquedad, ¿no? Sí. Que busca maneras de acercarse y que celebra la picardía y qué sé yo, ¿no? Yo estuve en San Petersburgo el año pasado, en noviembre. ¿Y no tuviste una impresión parecida? Hermosa ciudad, me quedé deslumbrado, porque además, claro, era la ciudad de los Ares, digamos, pues tú andabas en los parques y habían pues estatuas, obras de arte, y la temporada de sinfónica y de ópera eran las más importantes del país. Entonces tú decías, oye, esto es, claro, está en un proceso de transición,
globalización, también es cierto, ¿no? Ahora, es una dictadura, ¿no? Es una dictadura. Porque ahí Putin creo que tiene más de 25 años. Sí. Pero claro, nos hemos comido creo que mucho el cuento gringo de lo que Rusia es cuando es otra cosa. Es contrastes, tiene muchos contrastes. Y lo mencionábamos a raíz de que tú decías que también organizar un evento de esta magnitud es darle al país la posibilidad de ponerse en vitrina. Exactamente, y es algo tan importante con la globalización, ¿no? Que es una globalización económica, de medios, con el Internet, digamos, ahora es, digamos, un plus muy importante. Entonces, pienso que es una labor del Estado apoyar el deporte, y esta es una forma de apoyar. Evidentemente, pues, esto no va a solucionar nuestros problemas más críticos, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos parados, ni resolvemos los problemas críticos, ni resolvemos nada. Entonces, a mí me parece que hay mucha crítica fácil y poco seria, ¿no? Muy bien, señor. ¿Cuándo se presenta el libro entonces, Aldo? El 28, 29 de julio, así para estar patriotas. 28 de julio, 29, Feria del Libro. Feria del Libro. El otro partido. El otro partido, la disputa por el gobierno del fútbol peruano. Muy bien. Un abrazo, por favor, y un aplauso para Aldo Panfichi. Gracias por venir, Aldo. Y bueno, ya nos reencontraremos seguramente para la publicación del libro. Encantado. Hacemos una pausa, regresamos con lo último aquí en el programa.